menos del 1% de las empresas logran llegar a esos niveles. Y el 99% de las otras que no, literal, son todos los emprendedores que dejan su vida y su alma completica. ¿De qué le vale el hombre que gana el mundo y pierde su alma? Y al vender mi empresa fue tan fuerte que mi cuerpo entró tanto en pánico que caí en una depresión. Y caí en una depresión porque por primera vez lo único que tenía era dinero. Bienvenidos a este episodio. El día de hoy tenemos a Gabriel Murillo, apasionado por marketing digital, comercio electrónico y la producción de podcast. Yo te conocí en un evento de networking y era tu segundo evento esa semana. Y me pareció pues como muy interesante que te gustara tanto conectar con las personas, pues encontrar como tantas sinergias, y me gustaría preguntarte qué has aprendido tú de la comunidad y de la comunidad principalmente del emprendimiento cuando te acercas a este tipo de eventos y personas. Claro, bueno, principalmente gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo en este espacio. Y sí, comunidad para mí lo es todo. Creo que en todas las áreas, independientemente si negocio o personal, es la comunidad la que permite el desarrollo interno y externo. Y me encantan los eventos, me encantan los espacios donde uno va a profundizar y no tanto eventos sociales, no, de hecho no hago tanto eventos sociales, sino más que todo este tema de compartir, igual con el evento que nos conocimos, es más conversaciones, hablamos de negocio, hablamos de la vida, hablamos de propósito, hablamos de todo y terminamos creando una amistad y bueno, después conociste a mi esposa, después fuimos a otro evento también juntos y ese es lo bonito del tema de comunidad. Obviamente puedo hablar todo el podcast de comunidad, pero en resumen, creo que ha sido lo que me ha permitido navegar este bonito viaje de la vida y tantos viajes, ¿verdad? Que hemos hecho también, ha sido los grupos y las comunidades. Me gustaría que nos contaras como un poquito más de ti, de qué haces, de quién eres, no solamente pues el Gabriel empresario, sino también como persona. Sí, bueno, originalmente de Venezuela, tengo 15 años en Estados Unidos. Mi profesión actualmente me dedico al tema de compra y venta de empresas y tenemos un grupo de inversión donde invertimos específicamente en small businesses o le llaman en Latinoamérica pymes, pequeñas y medianas empresas. Y me apasiona, como decía, el mundo de la tecnología, específicamente el tema de marketing, la conexión que hay entre todo el AI, toda la automatización con lo humano, la parte psicológica, la parte de comunidades, de crear cultura, de crear marca. Me apasiona muchísimo lo que puede hacer un mensaje en masa. Y nada, mi enfoque netamente, ahorita tenemos la empresa principal en el grupo que tenemos es una agencia de publicidad que se especializa en crecer empresas de e-commerce a través de Google Ads. Y bueno, a nivel personal, me considero un explorador de- del mundo. Con mi esposa hemos tenido la oportunidad de viajar diferentes ciudades, no tantos países, pero sí muchas ciudades. Y me encanta conocer, me encanta aprender, me encanta estudiar, me encanta... creo que la definición, mi propósito de vida actualmente es vivir en espíritu, inspirado. Y cuando uno está inspirado, uno realmente puede ver lo mejor de los demás. Y cuando yo veo a Sara o veo a este gato tan hermoso, me inspira su calma, lo que sea que esa persona o ese lugar o ese país, por ejemplo Medellín ahorita donde estamos, me inspira muchísimo y cuando estoy inspirado puedo inspirar a otro. Entonces, en ese tema ando en ver cómo no solamente las empresas pueden tener un impacto económico a nivel país o a nivel local, también pueden tener un impacto directo muy grande en el ser humano, en los equipos, las comunidades nuevamente de clientes y X, Y, Z, y eso es lo que me apasiona. Puedo hablar todo el día también de eso. Bueno, me gusta mucho pues el tema del propósito puntualmente, que también era algo que quería tratar el día de hoy contigo, porque ya en conversaciones previas lo hemos hablado. ¿Y cómo crees que ha evolucionado tu sentido de propósito a lo largo de los años? Sí, eso es un tema constante que creo que está muy de moda el tema propósito y lo que hablan de propósito. Yo creo que para hablar de propósito tenemos que definir qué es propósito. No sé si tú has pensado, de pronto compartes también qué has escuchado, qué es propósito basado en lo que tú has escuchado, lo que tú has absorbido de pronto de otros, qué es cómo defines tu propósito. Pues a ver, yo creo que para mí el propósito es como encontrar ese motor de vida, y eso pues suena demasiado como, Et- no sé, Etéreo. espiritual, etéreo, pero como el propósito de para qué estoy en el mundo, por qué estoy en el mundo y cómo le puedo yo aportar al mundo y qué huella puedo dejar
a través de mi hacer del día a día o de mi trabajo. Entonces así lo veo yo como mi propósito. Excelente. Sí, y eso exactamente, yo creo que una definición que escuché hace poco, hace menos de 2 meses, que propósito igual a enfoque. Y ahí cuando, bueno, enfoque tiene sentido y el enfoque va a cambiar dependiendo de las etapas, del contexto que esté, está enfoque personal, enfoque empresarial, y hay un enfoque integral de vida, de cuando ya uno trasciende muchas cosas de este mundo, uno se empieza a cuestionar aún más y puede tener un enfoque o un propósito que es todo lo que tú haces, todo lo que tú vives está integrado. Versus de pronto nosotros que estamos en negocio, de pronto, bueno, el negocio y mi empresa no tiene que ser necesariamente mi propósito, el propósito de la empresa no tiene que ser necesariamente mi propósito. Y así, entonces, actualmente, como te decía, el enfoque actual que tengo, y es un tema de exploración, o sea, no tengo una verdad absoluta, siempre estoy explorando, como te decía, e indagando. Mi enfoque es el tema de la inspiración. Creo que toda la vida, desde muy jovencito, estaba estudiando, leyendo, teniendo este tipo de inquietudes, y eso me inspiraba mucho. Entonces ahí estoy enfocado. Si yo siento que estoy perdiendo norte, si voy a hacer un negocio y no me inspira ese negocio, no me inspira la persona, no me inspira el cliente, probablemente no lo voy a hacer. Y eso se siente muy puro, se siente muy completo, muy íntegro. eh, pero el propósito, como dices tú, ha evolucionado. Ha evolucionado porque anteriormente estaba muy enfocado también en lo que yo quería por un modo de sobrevivir. Y ahora mismo, en los últimos meses, hemos estado indagando más un propósito espiritual. Ese propósito espiritual está ligado a otros. ¿Cómo puede ser Sara y Gabriel, si estamos hablando de propósito o los que están oyendo, cuál es ese propósito que no termina con nosotros? Y ahí es donde está la parte difícil que estoy navegando ahora, que es qué es verdaderamente qué me mueve y qué toca mi corazón. Hay una pregunta muy hermosa que hemos estado indagando Andrina y yo, mi esposa, que es qué quebranta tu corazón, qué toca tu corazón. De pronto puede ser injusticia, de pronto puede ser, hay una que me encanta que es la pobreza de los emprendedores o de los empresarios, o cuando los empresarios crean empresas muy exitosas pero son muy pobres a nivel de tiempo, a nivel de prioridades, a nivel de familia, a nivel de dinero. No, hay pobreza allí. ¿Qué quebranta tu corazón? Los jóvenes que crecen sin padres. Y así, ese motor que te hablabas de propósito está ligado también con qué cosas fueron muy difíciles en nuestra niñez. Y ahí estoy navegando con el tema de propósito porque puedo luego conectar, y es donde estoy ahora, conectar mi propósito personal, propósito empresarial, propósito del fondo de inversión con eso que quebranta mi corazón. Entonces ahora ya no pasa que voy a hacer un negocio de 50, 100 millones de dólares. No, vamos a hacer esta inversión. Esta inversión va a ayudar a 250 familias que están en situación crítica y vamos a proveerle casas a estas personas y hay un modelo de negocio. Entonces ahí ya es algo más. Pero creo que esta pregunta es bien profunda y es hermosa. Así que eh, esa es la versión corta. Claro, yo creo que con ese tema pues que tú dices de la pobreza de los empresarios, pasa mucho que si tu único fin es como el tema económico, si tu único fin es el dinero, estás, a mi parecer, no estás alineado con ningún propósito superior, solamente estás con un tema muy egoísta, muy desde lo material, y a veces pues por eso también la gente llega a un día donde lo tiene absolutamente todo y terminan pues tomando decisiones de terminar su vida, o pues no hay que irse tan lejos, pero son personas que realmente tú los ves y tienen como todo para decir que son exitosos, pero son personas que en el fondo se sienten completamente escasos, porque cuando tú no estás mirando el panorama completo, cuando no te estás acercando a las personas, cuando no estás generando un bienestar social, entonces en esos casos no sientes como la motivación de lo que quebranta tu corazón, Ujú. sino que estás tomando lo que debería ser una herramienta, como es el dinero es solo una herramienta para hacer cosas en la vida, y lo estás convirtiendo en un fin. Entonces eres una persona que no vive alineada con nada superior. Y ahí me gustaría ahondar un poquito porque pues eres cristiano, Ujú. entonces tú hablas mucho de tu relación con Dios, de tu fe con Dios, y me gustaría saber esas creencias y también esa creencia de estar al servicio de las personas, ¿de dónde surge? Yo diría que a nivel de religión y
y de dogma. En Latinoamérica, lamentablemente, no hemos podido trascender muchos de esas cajas donde se pone todos los temas bíblicos, ¿no? Pero tengo hace 15 años en Estados Unidos y he visto una nación que se mueve por principios bíblicos y muchas de las cosas que crearon ese país que tanto uno admira desde afuera y viviendo también amo los Estados Unidos, me encantan los Estados Unidos, son personas que tienen principios de confianza. De hecho, en el dólar tú ves que dicen God we trust y no es un Dios religioso que tienes que ser evangélico o pentecostal o carismático o bautista, es más una serie de principios. Y yo creo que al principio, hace 15 años cuando viajé a Estados Unidos, yo estaba en la religión y después me salí de la religión y fue un caos porque quise buscar en todas otras áreas otras cosas que cumplieran mi propósito y que llenaran mi propósito, estas cosas. Y hace apenas un año volví otra vez a la fe cristiana, pero desde un punto de vista más bíblico, más de los principios de cómo vive Jesús. Y yo lo resumiría en que, como lo dijo Jesús, de que cómo resumes toda esta Biblia tan gigante, a veces tan grande y tan pesada, ama a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. Entonces eso engloba todo lo que estamos hablando, servicio, comunidad, amarte a ti, amor propio que está tan de moda, um, y entender verdaderamente la relación que hay en ese triángulo de otros, tú, Dios, otros, tú, Dios. Es un proceso de desligarse de muchas de las creencias limitantes que hay, inclusive entre los grupos religiosos. Yo, por ejemplo, allá en Estados Unidos hay 2.500 denominaciones de la fe cristiana. ¿Entiendes? Entonces sería absurdo pensar de que yo tengo la verdad absoluta o que esta otra persona musulmán que creció en otro país, que tiene otras creencias, no va a poder tener éxito en la vida o no va a poder ser una persona buena o X, Y, Z. Entonces estoy en ese proceso como de indagar y siempre estoy conociendo cada vez más, pero lo resumiría en ese amar, en ese dar y conocer que verdaderamente es eso. ¿Cómo me puedo amar yo si estoy herido? ¿Cómo me puedo amar yo si estoy aislado? ¿Cómo me puedo amar yo? ¿Cómo puedo amar a otros si no me amo a mí? Entonces por ahí va un poco el tema de la fe y a nivel de propósito entender de que Dios tiene unos dones y talentos que ha sembrado en cada uno de nosotros. Mucha gente habla del universo, yo me encanta todos los temas del universo, de la energía, me encantan esos temas y la pregunta está, ¿quién creó el universo? Creador del universo, si todavía no lo llamas como Jesús o Dios o estas cosas, hay una fuerza muy potente que sembró en nuestro ADN, en nuestro código genético, unos dones y talentos maravillosos. Y ese yo resumiría el propósito espiritual de que ese es nuestro regalo para Dios, de poder fomentar esos dones y talentos al servicio de la humanidad. Y el único paréntesis que digo, porque este tema me apasiona mucho, no lo hablo casi nunca, por eso me encanta que tengas este podcast, podamos hablar de esto, es entender de que sí, está muy trillado, inclusive fuera de la iglesia cristiana y fuera de estos movimientos de grupos de la nueva era, energético y todo el mundo te habla de propósito, 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 y es como una desesperación de saber cuál es tu propósito, y hay coaches que te enseñan a creer tu propósito. Creo que es importante darnos el permiso de explorar y de no frenarnos a simplemente querer ese propósito, porque se convierte como un Dios. Sí. Y también es muy marketing, como estábamos hablando temprano en el diseño del tema sustentable. Entonces, como que, bueno, si yo estoy en propósito, el propósito de mi empresa es ayudar a jóvenes para que aprendan y no sé qué, y resulta que es un pedacito, es el 5% de mi actividad. Es como nada más lo hago porque todo el mundo lo haga y para que suene bonito y para hacer marketing. Y no hay una conexión emocional de mi corazón. Yo también caí en eso y quería buscar, bueno, ¿cómo hago para ayudar a los...? Ajá. Entonces, bueno, ahí ese paréntesis resumo y creo que ese regalo que Dios te ha dado, el son y talento, el regalo que tú le das a Él es lo que tú compartes con la humanidad y al servicio de la humanidad. Pues y es muy real lo que tú dices, que la gente no cuestiona también esa búsqueda insaciable por el propósito. Entonces hacen como 1500 cosas, se meten a muchos cursos, porque yo también en este último tiempo he visto que han salido millones de cursos de cómo encontrar tu propósito, cómo no sé qué, y de hecho era una de las preguntas que yo traía como, ay, ¿cómo hacemos para encontrar el propósito? Pero también, como tú dices, un explorar constante, o sea, un explorar, un indagar, un probar cosas y saber si sí te apasionan o no, y también entender que es muy cambiante. O sea, la Sara de hace 5 años que inició una empresa de accesorios, en ningún momento se imaginó que al día de hoy estaría muy metida en otros temas pues como de emprendimiento, de cómo ayudar a ciertas personas. Pues yo creo que uno no la tiene que tener tan clara desde un principio.
es hacer como levantarse, hacer lo que desde el fondo de tu alma pues te motiva y te dan ganas de seguir adelante y poco a poco pues ir explorando e ir viendo en dónde te sientes más cómodo y es como un test, o sea, la vida es un experimento constante, o sea, uno no la tiene tan clara desde el principio. Sí, de hecho lo que agregaría allí es que autoconocimiento es importante. De hecho, súper recomendado un libro que se llama Strengths Finders. De pronto ahí dejamos en los show nos dejamos los links. Súper, súper práctico porque permite como uno indagar qué son las cosas que son las fortalezas de uno. Creo que en español se llama, ¿has escuchado ese Strengths Finders o no, ese No. libro? Pero habla de tus fortalezas y es de una empresa que se llama Gallup que hace investigación en corporaciones muy grandes para el tema de talento. Entonces hay como una lista de 55 talentos y habilidades y tú tomas un test como de 30 minutos y te ayuda a identificar y ha sido increíble. Por ejemplo, en los top 3 míos está Learner, que es aprendiz, está Futuristic, que siempre estoy pensando cosas del futuro, me encanta el tema de la innovación que estamos hablando también, y Connector, me encanta esto, conectar, comunicar, compartir ideas. Entonces hay dos más, pero realmente esas tres, ahí yo les he dado propósito y las personas que están oyendo en ese viaje de exploración es empezar con uno, no terminar con uno, porque si el propósito de uno, como tú decías, es nada más ir a hacer dinero, ahí el propósito eres tú, aunque puedas ayudar a otras personas, pero qué bonito es que si tú descubres cuáles son tus fortalezas, ¿para qué son esas fortalezas? Para otros. Y cuando tú tienes, está logro y satisfacción. Tú tienes logro, fácil, 2 más 2 es 4, hiciste millones de dólares, chévere. El tema de la satisfacción es muy personal, es un arte. Y para cada uno es distinto. Siempre yo fui mucho el que, bueno, sí, déjame primero lograr hacer plata y después que voy a hacer satisfacción. Y así lo hice, pero me costó mucho. Me costó enfermedad, me costó ansiedad, me costó noches de sueño. Y ahorita estoy tratando cada vez de integrarlo más. Y digo tratando porque sigo todavía enfocado mucho en la parte de negocio, en la parte me gusta la plata sencilla, Sí. ¿entiendes? Está bueno. Y, eh, y creo que esa abundancia, esa prosperidad económica me ha permitido también invertir aún más en lo que te estoy diciendo, en ir y poner en práctica esto. En ir, por ejemplo, ahorita fui en Estados Unidos y fui a una conferencia, no me pagaron, yo tuve que pagar mi avión, tuve que pagar, pero estoy invirtiendo en mí. Y sé y tengo una confianza grande de que ese don en unos años va a poder ayudar a muchísimas personas, pero tengo que yo creer en mí. Entonces la invitación de propósito de esta conversación es explorar a uno mismo y darse la oportunidad de uno invertir en uno mismo. Como otra vez, amor propio. Te amas como invirtiendo en ti demasiado. Esa es la mejor inversión que yo le digo a todo el mundo. Y ya te empiezas a dar. ¿Para qué creces? Para poder dar. ¿Y tú cómo equilibras esa parte profesional con el tema del desarrollo personal? ¿En qué aspecto? En tus pasatiempos, en tus viajes, en el tiempo que le dedicas a tu familia, pero también en mantenerte enfocado en el tema de negocios y en el éxito profesional. Bueno, ahorita estamos hablando un poquito de eso, que hay este influencer en México que vino acá a Medellín y estamos hablando del tema energético. El tema de energía masculina, femenina. No significa que eh, él hablaba más que todo, Diego Dreyfus hablaba más en una ponencia que estaba hablando de que las épocas cuando el hombre salía a cazar, ¿verdad? Y en ese momento la mujer podía hacer en su máxima exponencia de energía femenina, que era crear, procrear, amar, cuidar, proteger, ¿sí? El hombre salía a cazar, ¿ok? Entonces, hoy en día, una mujer también puede salir a cazar, pero tiene que usar otras habilidades, nuevamente, otras fuerzas y otra energía para ir a hacer cierto esfuerzo. Y parte de lo que estamos descubriendo ahorita, por ejemplo, con mi esposa, es que ella indudablemente quiere ser mamá. O sea, ha sido, y hemos tenido varias experiencias donde estamos indagando, teniendo conversaciones profundas y sale el tema de mamá. Su energía femenina en ese aspecto es querer cuidar, proteger, amar, consentir, ser mimadora. Y de pronto el ir y facturar y producir es algo que a mí me mueve demasiado. A ella también le gusta su trabajo, no sé qué. Pero creo que ese tema de pareja, específicamente lo que me hice de la pregunta de cómo aterrizo eso, ha sido un trabajo en equipo. Porque si fuera por mí, yo estoy siempre cada vez impulsando más, proyectando más. Ella me trae a tierra al querer poder hablar de familia, al querer poder tener este tipo de conversaciones que son más aquí, más presentes. Entonces creo que eso ha sido como el balance hermoso
versus si de pronto ella fuera, que en un momento yo pensaba, yo quiero una mujer, y esto lo hablo con ella, quiero una mujer emprendedora, que sea que se planifique, que tenga metas, que tenga visión, que tenga todo esto, que vaya y facture y que hagamos plata y seamos un power couple. ¿Me entiendes? O sea, era un estereotipo de decir yo, Sí. otro Gabriel. No, y yo creo que es duro. Justo yo ayer hablaba con mi mamá de, pues, como yo qué tipo de hombre podría querer como en mi vida. Y yo decía, alguien tan intenso como yo sería muy difícil. O sea, otra persona igual a uno no le mostraría una versión distinta. O sea, no equilibraría las cosas. Si fuera alguien así re intenso, porque yo le decía, mi mamá estaba levantada y ella se viene a levantar como a las 11 de la mañana, ya puedo hablar con ella. Y yo desde las 5 de la mañana estoy dándola toda. Entonces yo, mami, yo necesito a alguien que a las 4 de la mañana esté levanta. Y mi mamá era como que, no, yo creo que dos como tú sería terrible. Y es verdad lo que tú dices, o sea, es necesario también ese equilibrio, ese balance, esas energías que finalmente son tan bonitas, porque hay mujeres que tienen energías más masculinas, hay hombres con una sensibilidad que no todos tienen, entonces están más conectados con su lado femenino, y es también como ese encuentro de las dos energías que hace como un hogar muy equilibrado. Te quería preguntar algo pues como puntual, porque tú en su momento creaste una empresa y la vendiste, que así fue como te acercaste un poquito al tema de invertir en empresas. Y me gustaría saber, porque cuando nos conocimos me decías como es que tú no eres tu empresa, o sea, tú no puedes ligar tu identidad a la empresa, pero tú cómo hiciste para desligar tu identidad y tu éxito de algo que habías creado y empezar otra vez, pues no de cero, porque ya tenías todos los aprendizajes que habías traído, pero prácticamente iniciar de nuevo y ver qué querías hacer con tu vida. Claro. Sí, el tema de compra y venta de empresa es fascinante porque de pronto aquí en Latinoamérica está todavía el desarrollo de... Está en auge y me encanta el ímpetu que hay con emprendimiento, que es de 0 a 10, Ujú. ¿sí? Pero de 10 a 100 es realmente cuando se pone buena la fiesta, y ya de 100 a 1 millón, por decirte, es cuando hay una base estable, y de 1 millón en adelante es cuando es el negocio de los bancos. Existe los que llaman private equity, que todavía no he encontrado una traducción literal en español, cuando, o sea, es capital privado. La gente todavía no ha escuchado esos términos, no nos los enseñan en la universidad, en los colegios. Bueno, los que estudian finanzas tal vez, pero son dueños del mundo. Literalmente de todo, absolutamente todo lo que tú te puedas imaginar. Hay como 3 empresas en los Estados Unidos y a nivel global que son dueñas de todas las otras empresas que conocemos. O sea, todo lo que estamos tocando, las cámaras, el computador, el Ajá. celular, detrás hay un private equity que ha invertido en esta empresa. Los private equity son los que invierten en Facebook, en YouTube, en todo este capital privado, venture capital, y el modelo de negocio es algo fascinante. Que cuando yo aprendí, cuando vendí esta empresa, para lo que me pregunta específicamente, yo no me imaginaba que yo podía, siendo una pequeña empresa, para contexto tenía una productora de podcast. Nosotros hacíamos un servicio digital donde empresas grababan su podcast, así como este, nos los enviaban a nosotros a través de nuestra plataforma, y teníamos un equipo de ingenieros internacional, por cierto, mucha gente acá en Colombia, que eran expertos, de pronto trabajaban en radio, no tenían muy buenos trabajos acá, y nosotros podíamos ofrecer 5 veces el salario acá, Ujú. oportunidades espectaculares con un trabajo fijo, y ofrecer un paquete completo para estas empresas americanas que hacer producción era inaccesible para ellos, porque tendrías que tener una persona a tiempo completo, bueno, en fin. Esa empresa, como tú dijiste, fuimos por un proceso de aceleramiento de empresas, entramos en varios fondos de inversión, en Chile, en Puerto Rico, en San Luis, o sea, todos los fondos de emprendimiento que habían de equity free. Yo fui, apliqué y gané literalmente todos los que apliqué, gané a todos los premios. Todo eso me dio una experiencia de decir, chévere, puedo crecer la empresa en un punto de vista de startup o de empresa emergente. El sueño que te venden es que te conviertas en una empresa que va a la bolsa. Ujú. Pero ese proceso, menos del 1% de las empresas logran llegar a esos niveles. Y el 99% de las otras que no, literal, son todos los emprendedores que dejan su vida y su alma completica. Volviendo a los principios cristianos de qué le vale el hombre que gana el mundo y pierde su alma. Y muchas de las personas que han ganado, o sea, ganan completamente el mundo y tienen toda esta cosa, pero no tienen alma.
Entonces, cuando vendí la empresa, me sentí por primera vez así. Todo mi día a día, mi equipo, mis clientes, mi día, mi rutina estaba basada en mi empresa. Y al vender mi empresa fue tan fuerte que mi cuerpo entró tanto en pánico que caí en una depresión que nunca había traído en depresión. Yo pensaba que depresión era para la gente que no tenía, gente que no tiene éxito. O Ajá. sea, la gente que está perdida en el mundo. Y caí en una depresión porque por primera vez lo único que tenía era dinero. Yo no venía de familia de dinero y por primera vez tuve nada más dinero. No tenía equipo, no tenía inspiración. No podía inspirar a otros. No estaba en propósito. Y mi día era muy oscuro. De hecho, la persona que compró mi empresa, a los 3 meses que la compró, yo tenía un contrato con él de 6 meses para yo ser asesor. A los 3 meses me sacó completamente de todo y a mí casi me da algo. Porque me dice, gracias Gabriel, pero no podemos depender de ti, necesitamos que todo, ¿entiendes? Entonces, te pagamos los otros 3 meses, pero tómalo como un seguro de que si te necesitamos te podemos llamar, pero no tienes acceso a Slack, no tienes acceso al email, no tienes acceso a todo, y para mí fue en Navidad, unos días antes de Navidad. Entonces nada, ese proceso me enseñó mucho de que esa cultura de que mi empresa es mi bebé es muy incompleta. Es una historia muy incompleta cuando uno ya tiene 40, 50, 60 años y después pasó 20 años en una empresa y uno se dice, bueno, realmente ese era mi hijo. Y ahorita con el tema de entender este tema de private equity, que los productos de estos inversionistas son las empresas, tú ahí te quedas como, ya va, mi vida era mi empresa y ahora llegan estos banqueros y agarran mi empresa como literalmente un producto. Este productico es una empresa que factura 10 millones de dólares y ellos tienen cientos de estas empresas y las compran y las venden como si fuera arroz. Entonces eso ayuda mucho también el tema del apego, el desapego, la identidad de lo que tú dices. Ahorita lo que estoy, en el proceso que estoy, de lo que me pregunta, es cómo yo presento un personaje que no es ficticio, sino una persona que tiene un avatar, unas características a nivel profesional que permite crear una percepción de lo que yo hago y de mis fortalezas que permite servir. O sea, no es que yo creo ay, mira qué exitoso ese hombre, yo voy a hacer negocio con él, sino es mostrar las cosas que verdaderamente mis potenciales socios necesitan saber de mí. Ya sea en redes, ya sea en videos como este, que ellos dicen, wow, yo conecto con los valores de Sara, conecto con los valores de Gabriel, quiero hacer negocio con ellos. Entonces, en ese proceso estoy y ahí está ligada mi identidad. ¿Ok? Pero no es al revés, no es que, que como soy empresario y hago todas estas inversiones, esa es mi identidad, sino que yo decido, esta es mi identidad y la comparto en lo que hago. No lo he logrado todavía, estoy en ese proceso, porque da mucho miedo también de salir y mostrarte y decir, tú verdaderamente eres esa persona. Las cosas que yo quiero embody, la palabra embody es como llenar, es, yo quiero ser una persona súper generosa, quiero ser una persona que cares, que le importan los demás, que escucha, y me cuesta demasiado. O sea, me cuesta escuchar. Pero, o sea, de lo que yo he percibido de ti, eres una de las personas que más escucha y sabes hacer las preguntas correctas. Pues es como, eso es como tan importante. Yo creo que uno saber que alguien realmente te está poniendo atención es cuando te lleva por lugares que uno dice, wow, o sea, ni el terapeuta hace esto. Entonces sí, sí me parece que todo lo que intentas como sí, embody, lo, lo estás haciendo. Y yo creo que es una construcción diaria, pues es como el tema de la felicidad, pues como algo que uno ve muy lejano. Mm. Y la gente dice, bueno, ¿y cómo ser feliz? Es que yo no soy feliz. No, es que es una cosa de todos los días. O sea, tú te levantas y qué acciones tomas para ser esa persona que quieres proyectar, que quieres realmente ser, porque las cosas no se dan de un día para otro. Todo en la vida se construye. Las relaciones, la familia, la empresa. Entonces es una cosa pues como del día a día. No me acuerdo cuando nos conocimos que yo llegué para la casa a conversar con mi esposa. Y le dice, no, que hablamos de ti, de ti, de ti. Y estuvimos nada como una hora. Y que nos fuimos porque obviamente Sí. Sara es demasiado profunda. Entró y se metió al agua profunda. Sí, es verdad. Sí, hay gente con la que uno tiene conversaciones como muy profundas y eso me he dado cuenta en este último tiempo, pues que me he permitido un poco más hablar con personas también, pues con emprendedores puntualmente. Que ahí salió el tema del podcast y tú, mira, un podcast. Y yo te dije, bueno, pero ¿cuándo? Con el tema, hablemos ya como de tu negocio actual, que a muchas personas les puede interesar y me gustaría saber tú cómo empezaste. O sea, las personas que no tienen nada como de información al respecto, ¿cómo pueden empezar con el tema de compra y venta de empresas? Es una pregunta bien potente. O sea,
Estoy pensando, ¿me voy más a cómo empezar en compra y venta de empresa o estás hablando de cómo empecé en negocios o específicamente en qué puedo? Pues era más el tema de compra y Dale. venta, pero sí me gustaría que volviéramos un poco más atrás con el tema de negocios. Claro. O sea, y lo voy a hablar más como para la audiencia, más que de cómo yo empecé, sino, y hago el resumen de la jornada. Tal vez has escuchado Padre Rico, Padre Pobre, que Sí. habla de empleado, autoempleado, empresario, inversionista. Yo tengo en mi mente, y lo voy a hacer, pero yo tengo en mi mente una imagen de un camino del 2024 que es totalmente distinto, que de pronto puede ser, sí, empleado, pero está luego freelancer, después freelancer agencia, después de agencias empresa de servicio, después empresas. Hay como un camino de diferentes cosas, rutas que te permiten luego ser inversionista. Porque Ujú. últimamente para mí, parte de lo que yo estoy descubriendo ahorita con el podcast que tengo, que es de compra y venta de empresa, ahí creé algo que se llama Entrepreneurial Investor, que es empresario inversionista, que suena raro en español, pero es el modelo de poder decir, ese es, digamos, el fin de negocio, porque cuando tú eres inversionista, vuelvo otra vez al tema de inspiración, me inspiran otros emprendedores, otros empresarios y quiero invertir en ellos. O sea, ahí el ciclo completo de creación de empresas vuelve al inversionista y los inversionistas mueven el mundo. O sea, si alguien hubiese invertido en Mark Zuckerberg cuando tenía 18 años, no tuviéramos Facebook. Ajá. Entonces, me inspiran demasiado los inversionistas. Mucha gente quiere llegar, invertir y hacer negocio en la bolsa, pero de pronto no han caminado esa trayectoria. Y yo creo que no hay un solo camino, hay miles de caminos, pero a mí me encanta compartir el camino que yo he recorrido, porque incluso mi esposa lo ha recorrido y otras personas cercanas lo han recorrido, y veo los patrones que puede ayudar a una persona que está empezando a cómo luego entrar en este juego de compra y venta de empresa. Porque si eres exitoso en lo que haces, tú ponte tú que empezaste como independiente, como te dije, freelancer, después montaste tu negocio, después tienes una agencia o montas una tienda de e-commerce. Si eres súper, súper duro o dura en tu negocio, 5 o 10 años después vas a tener un activo. Y ese activo puede quedarse siempre tuyo, o puedes tener inversionista, o puedes vender esa empresa. Entonces, independientemente quieras o no, vas a llegarte a eso. En Latinoamérica, como te digo, las empresas que se venden son empresas muy tradicionales, no son necesariamente empresas de comercio electrónico, no son sí se venden, pero son más los americanos que llegan acá y compran empresas y compran por diferentes razones estratégicas y no por razones financieras. Lo que yo le siembro idea a las personas que están oyendo es que no se duerman en esto, que sí, que vayan y caminen ese proceso de emprendimiento, de freelancer y todos estos caminos y todos estos modelos de negocio, sigan explorando, se conozcan, todo lo demás, pero que vayan también aprendiendo de cómo se opera el mundo de los negocios, cómo se opera en el mundo de los bancos, Wall Street, cómo se mueve el mundo, ¿entiendes? Y es un lujo que apenas yo me estoy pudiendo dar de poder, tipo Warren Buffett, que él lo que hace todo el día es leer Ujú. y analizar empresas. Ujú. Tienen todos los equipos que hacen todo lo demás. Yo quisiera literalmente hacer eso, todo el día leyendo o haciendo podcast y analizar empresas. Entonces, eh, eso, para empezar, realmente está esa jornada de emprendimiento, cada uno es distinto, hay muchos modelos de negocios que son recomendados, hay otros que no recomiendo. Por ejemplo, estamos hablando de dropshipping, no es el mejor para empezar. De pronto, también es importante un comentario que me gustaría compartir, de que no es importante que esa primera empresa, ese primer negocio sea el que te va a llevar al vehículo. O sea, ese es el que vas a despertar y después puedes empezar otro, así no lo vendas. O sea, conclusión del tema de compra y venta de empresa, hay muchas universidades que están trayendo talento latinoamericano. De hecho, en mi podcast, que es en inglés, pero entrevisté a un muchacho de Guatemala y él me dice que no existen brokers, no existen plataformas de compra y venta de empresas, y él para comprar una empresa tardó como un año contactando uno a uno porque era casi imposible y no es común. Pero logró comprar una empresa en Guatemala que bien establecida y es una oportunidad gigante. Yo sé que en Colombia, en México hay mucho movimiento ahorita con el tema de e-commerce. Ujú. Va a ser un boom para las personas que realmente vean la oportunidad. Y, y toda esta generación de emprendedores que están haciendo ahorita, dentro de 5 o 7 años, van a necesitar hacer una transferencia de valor. Lo que pasa es que estamos tan jóvenes que no pensamos en eso. Ujú. Sí, de hecho, con lo que dices de México, conocí una persona que trabajaba precisamente en una empresa que compra empresas, pero en tema de comercio electrónico, y tenía empresas en Brasil, en México, no habían llegado hasta Colombia, pero sí, sí tenían un mercado demasiado fuerte
en Brasil y era muy interesante porque, por ejemplo, ellos compraban la empresa, pero seguían operando pues, las personas del país de origen. Y entonces ellos decían como, mira, te acabo de hacer un deal por $1 millón Sí, pues, con Liverpool. Necesito que me proveas X cantidad, o sea, que me proveas 50.000 unidades de tu chaqueta de color café. Y decían, no, es que nosotros no tenemos la producción, no, es que nosotros no tenemos cómo, o sea, no tenemos esa cadena tan establecida. Y eran ya empresas bien, o sea, eran empresas grandes, pero que de alguna manera no habían logrado sistematizar a tal punto en el que fuera a entregar una empresa a una persona distinta, como un producto ya terminado, sino que eran como un producto apenas iniciando, crudo. crudo, y me gustaría preguntarte puntualmente, ¿cómo crea uno una empresa como buena para ser vendida? O sea, ¿qué características ves tú para decir, esta empresa puede funcionar por sí sola sin esa cabeza? Total, no, excelente pregunta. Y eso ya es más profundo en materia, pero es bueno como compartirlo porque eso lo ayuda a uno a saber qué tengo que poner en mi vision board y qué cosas realmente uno se puede volver a través del tema de propósito, a enfocarse, a darle propósito a la empresa y decir, vamos a crear una empresa que no sea dependiente de mí, vamos a crear una empresa que tenga equipo. Entonces, te voy a hablar de un ejemplo porque hay muchas categorías del tipo de empresa el criterio que yo definí para comprar empresa era basado netamente en un tema de ingresos, un rango de ingresos, un rango de utilidad neta. En inglés es revenue y después EBITDA, que es net profit, que es el ingreso neto. Y también incluye otro término de evaluación de empresa que se llama SDE, Sales Discretionary Earnings, que significa los ingresos discrecionarios de esa persona que está vendiendo, la empresa. Porque obviamente una pequeña empresa, vamos a darte el ejemplo de, te voy a dar un caso y ahí te respondo exactamente todo lo que tú me dices. Para nosotros era de 1 a 5 millones de dólares en facturación con mínimo del 18 al 35% de utilidad neta, Ujú. que tuviera un equipo establecido, que no fuera dependiente del dueño. Obviamente el dueño siempre está metido en muchas de las cosas. Eh, que tuviera por lo menos 5 años de operación, que tuviera sistema documentación, que tuviera procesos. Entonces, eso es como lo más básico que te puedo decir. A nivel de industria éramos agnósticos en la industria, pero me decidí enfocar en cosas que yo sabía. Como ya sabía de agencia de producción, quería comprar una agencia. Inicialmente quería comprar un e-commerce, menos mal que no lo hice porque es súper complejo. Y un Sí. amigo muy exitoso me dijo, tú no aprendes a correr una empresa de 2 millones de dólares Ujú. comprando una empresa de 2 millones de dólares. A pesar de Claro. que pueda, es muy complejo. Sí. Entonces compré esta agencia que corre empresas de e-commerce y el criterio nuevamente era definido a nivel de industria, definido a nivel de empleados, definido a nivel de proceso. Una vez yo hago la primera oferta, yo puedo indagar en esa empresa que se llama due diligence y en ese momento es literalmente un escáner a toda la empresa. Entonces ahí, por ejemplo, tuve acceso al documento que eran 160 páginas de documentación de cómo se hace todo en la empresa. Ujú. Cómo se, cómo se hace el onboarding a un cliente, cómo se cobra, cómo son los procesos de facturación, cómo se da el servicio, cómo se crea una cuenta en Google Ads, cómo se vende en Google Ads, cómo se gestiona si un cliente está molesto y se queja, qué hacer. O sea, Ujú. increíble. Y eso no existía ChatGPT. Ajá. O sea, hace 2 años no existía. Ese tipo lo hizo a mano. Hoy con AI es mucho más simple. Entonces, para los que están empezando, independientemente de si vas a vender o no, es diseñar una empresa que no dependa de ti. Y para eso, sistemas y procesos, pero también la sugerencia, muchas veces nos obsesionamos, yo soy el primero que tengo ClickUp, que tengo Notion, que tengo diferentes herramientas digitales, y esa era mi obsesión hasta que escuché hace como año y medio una persona que hablaba, dice, mira, enfócate primero en ventas y revenue, ingresos, y después en optimización y proceso. Que es al revés, porque uno dice, bueno, tienes que tener las bases, los fundamentos, y es verdad, pero yo me obsesionaba, quería automatizar todo, Ujú. todo, todo, y Yo. todavía sí, sí, y es chévere, pero enfoque en venta. Entonces, ese más o menos es el criterio que nosotros evaluamos. Hay muchísima más información, pero lo que te iba a decir de revenue, de 0 a 100 mil dólares en facturación, tradúzcanlo si están aquí en Colombia o si están en México, tradúzcanlo en su moneda local. eh, Todo el enfoque tiene que ser ventas, 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 ventas. De 100 a medio millón tiene que ser equipo, 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 para que vas a necesitar escalada, vas a necesitar Ujú. equipo de marketing, equipo de venta, equipo contable.
De medio millón de dólares a $1 millón, ya es un poquito más de liderazgo, de cómo motivar al equipo, incentivos, de empezar a sembrar más y crear líderes en diferentes áreas, departamentos. Ya de 1 millón a 3 millones ya son otros niveles, otra faceta. Y ahí sí viene mucho, de 1 a 3 millones sí viene automatización, procesos, sistemas, documentación. De resto, ventas y marketing. Estoy muy de acuerdo, pero también, pues como justo en los videos previos que había hecho, yo hablaba puntualmente que era necesario intentar sistematizar, así no tuvieras la empresa tan grande. ¿Por qué? Porque a mí me pasó que yo ya estoy en el punto de empezar a delegar. Entonces cuando tú empiezas a delegar, tú no puedes como jefe sentarte y mostrarle cada uno de los procesos que estás haciendo. Tú tienes que tener manuales y ahí sí como tener todo por escrito donde ¿qué pasa si un cliente me dice no me gustó? ¿Cómo le respondo? Mm. Entonces poner como casos del día a día que no tiene que ser pues súper robusto, no tiene que ser un documento de 160 páginas. Yo tengo como alrededor de 6 manuales para diferentes procesos de la empresa, muy básicos, pero que también me dan a mí la libertad en este punto de, pues porque yo he tenido, han pasado por mí ya 4 personas en un año para un cargo, Wow. porque es una realidad muy fuerte, o sea, en el tema operativo hay una rotación muy alta. Mm. Entonces, como jefes también nos tenemos que preparar para eso y debemos de alguna u otra manera encontrar qué partes tenemos que sistematizar y eso se hace en el día a día. A mí cuando me renunció la segunda persona que ya había entrenado por 3 meses, yo dije, yo no vuelvo a entrenar a una persona. Entonces, en mi día a día, que empecé a hacer los procesos operativos, ahí empecé a tomar captura de todo, a hacer videitos por Loom, y eso me ayudó, pero es muy cierto que eso lo vine a hacer en el año número 3 cuando ya todo el tema de las ventas ya estaba cubierto, porque de nada sirve que tú crees en papel la empresa más increíble del mundo y cuando la lleves a la realidad no hayas validado el mercado, te des cuenta que tu producto no se vende, que nunca vas a tener un equipo porque pues no tienes cómo escalar porque no tienes clientes, entonces es muy real como tu approach. Yo lo que diría ahí también es que mucho de la red, y hablo de mí, no sé, y con otros empresarios, emprendedores que he compartido, la frustración o la desesperación que viene como resultado de tener un plan maravilloso y cero ejecución. Entonces, lo que tú hiciste fue ejecutaste, documentaste, un ciclo que se va retroalimentando y cada vez vas haciendo los procesos mejores y tienes documentos. Pero de pronto, yo en su momento, una de mis primeras empresas, quería era planificar todo, hacer proyecciones. Había un software por ahí, ya no está tan de moda, que se llama LifePlan, que me da como proyecciones de ingresos. Entonces, si facturo esto, cuando facture $35,000, voy a tener tantos de empleados, tanto de gasto en publicidad. Y si gasto tanto en publicidad, voy a generar. Y era todo proyecciones. Entonces, uno me causaba demasiada ansiedad porque después no lo ejecutaba. Y después entonces, bueno, tengo que documentar porque voy a contratar a todo este equipo y tengo que hacer todos estos procesos de documentar. Y no vendía. Sí. Era miedo a ir. Entonces, es ese balance perfecto de ir y vender y ejecutar y permitir que el mercado sea el que te dirija. Y a medida que vas contratando estos roles, como tú dices, ese equipo, vas documentando. Como yo estoy en este momento en el tema del liderazgo de mi empresa y estoy en esa fase del liderazgo, pero seguramente tú ya has pasado por ahí, te quería preguntar cómo haces para ser un mejor líder, o sea, qué características debe tener un mejor líder y no solo eso, sino cómo conformar un equipo que realmente esté pues como ahí, porque yo en este momento es en lo que más estoy batallando. Sí, ahí también estoy en la misma posición y creo que la única cosa que me ayudó el año pasado fue el mindset que me dije a mí mismo era, y bueno, basado también en muchos estudios y todas estas cosas, pero era como la mejor forma de hacer ese proceso de liderazgo es literalmente permitiendo que otros lideren. Y suena súper loco, pero no todos van a querer liderar y no todos los roles. Eso fue una experiencia y una lección que aprendí en mi otra empresa. Nosotros teníamos como 20 personas en el equipo, pero eran de pronto todo tipo de roles, donde algunos eran más técnicos, otras personas eran. Entonces, yo todo apasionado, aquí hablando de propósito, hablando de sueños, hablando de todo. Y esas personas no, o sea, esas personas, por decir una, no todos, vamos a hablar de 2 o 3 personas de un equipo de 20, un porcentaje de 10-15%. Ellas personas lo que querían era a editar su podcast, no hablar con nadie, no quería tener reuniones y quería irse a jugar videojuegos. Esa era su felicidad.
era su vida. Y a mí me costó mucho el proceso porque dice, no, esa persona no se adapta a nuestra cultura. Y otra cosa, no, el es extraordinario. Es un profesional brillante. Y esa persona no está buscando ser liderada a ningún sitio. Esa persona quiere hacer su trabajo y ya. Entonces, creo que se convierte en un tema muy también de presión social y cultural, de que tenemos que ser líder, que tenemos que hacer, que tenemos que inspirar a los demás. No, de pronto esa persona no va a querer hacer. Y es triste porque de pronto esa persona puede ser el que esté enfrente de tu cliente, el que esté dando la cara de tu negocio. Entonces, ahorita donde estoy yo, y obviamente compré esta empresa que ya tenía empleados, pero luego contraté a otras personas encima de los empleados que ya teníamos. Ha sido un proceso de definir mucho el tema de cultura, no desde un punto de vista como filosófico, sino más práctico de decir, hey, nuevamente, nosotros por si te nos gusta aprender, hablamos súper honestos, hablamos siempre con la verdad claro y no toleramos. La cultura es qué toleras y qué no toleras. Entonces, de 8 personas que tenemos ahorita, casi 10 realmente con 2 contratistas que tenemos, 10 personas en el equipo, hay 2 que yo sé que no hacen fit a esa cultura, pero hacen un excelente trabajo. Y parte del liderazgo es dejar ir y soltar la necesidad de que esas otras personas sean como los otros 2 de mi equipo que son súper motivados, inspirados y que quieren ser liderados. Y esa persona yo les invierto más tiempo. Y esa persona yo converso más con ellos. Y le doy más recursos. Y de hecho uno es mi mano derecha que hace 2 meses lo promoví al punto que te digo de que cómo es la mejor forma de liderar. Hey, no voy a decir el nombre, pero bueno, él encárgate tú ahora del equipo de esta forma. Nunca lo has hecho, no tienes experiencia, pero te va a dar la oportunidad. Y últimamente el liderazgo creo que es más a nivel personal y de responsabilidad. Eso sería es mi opinión donde estoy ahorita. Es más tema de responsabilidad y de confianza en esas otras personas. Desarrollo, como tú dices, entrenamiento, cosa que no me gusta a mí tampoco hacer. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, tú entrenas y se van, tú entrenas y se quedan. Y entonces hay muchas teorías, pero sí, sí estoy en el punto de que hay personas que aman hacer ese trabajo. Yo sé que gerente no soy. Obviamente tengo que gerenciar a mi gerente. Pero hay personas que viven y son extraordinarios. Nuevamente la fortaleza que estamos hablando, ese rol. Entonces, y sé que mi rol es más inversionista. Inversionista yo no tengo que ser un operador. Y estoy en el proceso, en los próximos 14 meses, un proceso de yo desligarme completamente de las operaciones, donde yo no tengo que liderizar a nadie. Entonces ahora tengo que liderizar a otras personas, a mis socios, a inversionistas, a potenciales, es otro tipo de liderazgo, pero otros niveles donde sí yo tengo que dar lo mejor de mí, tengo que ser la mejor versión de mí mismo, tengo que estar alineado a mis valores, tengo que estar en mi espiritualidad, tengo que estar conectado conmigo, tengo que ser generoso, tengo que amar a los demás. Ese es el verdadero liderazgo. Y resumo con que el valor práctico es no perder tiempo en las personas que no quieren ser lideradas. ¿Quieren un trabajo? Trabajen. Y me lo enseñó la persona que compró mi empresa porque yo tenía ritual de año, de fin de año, cena fin de año, les daba un bono de fin de año completico, que aquí es común en Colombia. Él es de Israel, judío, demasiado dinero tiene. Él dice, ¿qué prefieren ellos? ¿Tener un trabajo o un bono de Navidad? Ajá. Y me pidió cuando compré la empresa, no darle más bono de Navidad. Son cosas muy extremas, sí, pero eso es su forma de liderazgo, no va conmigo. Yo soy muy generoso, es quien ser yo. Entonces, en resumen, es responsabilidad y ser más de lo que uno es. Sí, y yo creo que también es encontrar, como tú dices, qué tipo de líder eres, porque hay demasiados tipos de líderes. O sea, hay el que es pues un profesor que todos los días se sienta y lo disfruta desde el fondo de su alma, pero cuando la empresa ya empieza a llegar a ciertos niveles, es importante también encontrar personas que puedan suplir esos puestos que tú no, o sea, no es como tú lo que más disfrutas, y no solamente lo que más disfrutas, sino que tampoco es que seas tan bueno en eso. Entonces es muy cierto. Y a veces nos enfocamos demasiado desde un principio en cómo quiero que sea la cultura dentro de mi empresa. Y tenemos a una persona y es como, tú no eres la cultura de mi empresa. Y es como, pues solamente hay una persona para liderar. Entonces no te tienes que, o sea, tienes que también pensar en cómo ir creciendo la empresa. Y a medida que va creciendo, o la gente se enfoca hacia tu cultura, o definitivamente no están alineados con lo mismo, pero tampoco es un tema de, o sea, todo el mundo no tiene que ser igual. Para cada rol y para cada cargo se necesita una persona distinta. Es entender cuáles son las fortalezas de los demás, cuáles son las debilidades
y cómo yo puedo también potenciar esas fortalezas. Así sea, la única fortaleza es editar y no hablar con absolutamente nadie, pero yo necesito una persona en ese cargo a, pues, o tener por otro lado el que culturalmente sea perfecto sea el fit de mi empresa, pero le encante hablar y no sea productivo. Entonces como que sí es importante ver ese balance. Sí, ahorita entré en una librería hace unos días y un libro que hablaba de, eh, no recuerdo el título específico, pero era algo como el engaño. Entonces hablaba de cómo las empresas consultoras han creado o sea, es un golpe muy fuerte tanto a nivel institucional, de empresa y de gobierno. Entonces cuando lo vi así, ahí lo tengo anotado para después leerlo, pero hablaba, así medio revisé de cómo estas empresas, las cuatro más grandes en Estados Unidos, que son Ernst Young, McKinsey, Deloitte y hay otra, la cuarta. Son las empresas que mueven todo este tema de private equity, contratan a puros consultores para que les digan. Y en resumen hablan de los problemas que ellos crean. ¿Para qué? Para poder resolverlos. Y parte de toda esta retórica, de toda esta narrativa de cultura, de empresa, de propósito, de empieza con el porqué, todas estas cosas que nos encantan y que son súper chéveres, vienen también de estos consultores que salieron de estas empresas, que literalmente el modelo de negocio de ellos es crear problemas para después resolverlos. Entonces, esa es la acotación que tenía allí de que muchos de estos coaches, que yo invierto mucho en coaches y les recomiendo a la gente que consideren también mentorías y coaches, pero muchos de coaches allá en YouTube o en ciertos lugares que lo que el modelo de negocio es, mira, tu problema es que no tienes cultura, entonces, ¿qué te venden? Un programa para resolver tu problema de cultura en tu empresa. Y como dices, tienes 2 empleados. Y uno va y lo compra porque creo que eso es lo que me faltaba para poder crecer mi empresa. No te falta vender. Bueno, Gabriel, me encantó esta conversación, tuvo demasiados como giros inesperados, pero me gustaría que cerraras pues como con algo puntual en general de lo que hablamos, de lo que compartimos hacia la audiencia, de lo que quieras. No, nuevamente agradecerte, me encanta que estés activa en este espacio y creo que en los que están oyendo, eso, apoyar a personas como Sara, like and subscribe, dale me gusta. Pero no, en serio, porque realmente es importante que otras personas vean este contenido y eso también es retarte, incentivarte a que te des la oportunidad de hacer estos espacios también presenciales, los que están oyendo, que hayan eventos como estos, porque realmente cambia la narrativa que uno tiene interna y me encanta que al tú hacer estas preguntas que te preparaste y hiciste tu research y todo, me permite a mí, me voy yo con un regalo. Entonces verlo de esa forma y para los que están oyendo también es un proceso, es un viaje y eso, cuando necesiten algo, escríbanle a Sara, necesiten ayuda, ella está dispuesta a ayudar y aquí estamos también, estoy a la disposición en lo que pueda yo ayudar o servir y es un proceso, es una carrera al nivel de emprendimiento y de empresa, es algo a largo plazo, es un maratón, no es una carrera de velocidad, es algo muy hermoso y lo más importante, no lo hagan solo, háganlo en comunidad, eh, conecten, pidan ayuda, hay demasiada gente que quiere ayudar, empresarios muy tesos, muy establecidos que quieren ayudar y lo único que uno tiene que hacer es literal ir preguntar. Cuando fuimos a un evento hace unos días y había un empresario que estaba compartiendo su experiencia y sabe que quería hacer una pregunta y fue, y es, no, qué incómodo, y fue, y hizo la pregunta y tuvo una conversación con una persona que tiene una carrera. Ese es el tipo de actitud que les invito a que tengan, que vayan y contacten, pongan como de tarea quién ha recorrido el camino que yo quiero, hacia donde quiero ir. Contáctelos, mándale un DM por Instagram, por LinkedIn y decía, oye, me encanta lo que haces, me encantaría invitarte a un café, lo que sea, a almorzar y te vas a sorprender de lo generoso que son esas personas. Y bueno, para cerrar, lo único, por aquí tengo para tu esposa, porque bueno, todavía no tengo nada, se los voy a mostrar así. Bueno, no sé si se ve, pero un regalito para tu esposa, Muchísimas gracias. de parte de Pronoia. Y bueno, no, Gabriel, muchísimas gracias. Espero que este sea el primero de muchos podcasts. Y también pues voy a dejar como tus redes sociales para que la gente vaya, te siga. Para las personas que saben inglés, pues les recomiendo mucho que escuchen a Gabriel en su podcast.
y muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que el universo conspira a tu favor.